del glucógeno. Regulación del metabólico. Este es el proceso metabólico por el cual glucosa se une y forman glucógeno. Eso en el hígado y en el tejido, en el músculo esquelético. ¿Ya? Y la glucógeno es lo contrario, ¿no? El glucógeno que está almacenado en el hígado y en el músculo, ¿no? A través, es un proceso metabólico por el cual se degrada el glucógeno en varias glucosas, ¿no? Entonces, ahora, es importante, por ejemplo, que la glucogénesis, ¿cuándo se da? ¿En qué momento se da? Cuando hay, después de la ingesta en este caso de carbohidratos, o sea, postprandial, ¿no? Después de haber consumido los alimentos, ¿no? Entonces se da. Entonces, ¿para qué? Para que ese exceso de glucosa que está a nivel plasmático, gracias a la acción de la insulina, se capte, ¿no? Y se almacene en el hígado y en el tejido muscular en forma de glucógeno. ¿Ya? Es un factor importante. Pues a nivel, esto, por ejemplo, vamos a ver, a nivel del hígado. ¿Ya? A nivel del hígado. Entonces, bien importante esto. Entonces, o en la saciedad que decimos, ¿cierto? Está en relación a la parte postprandial. ¿Ya? Otra cosa importante, por ejemplo, es también esto en el hígado. Iremos acá, la glucogenólisis. Entonces, esto, por ejemplo, ¿en qué momento se da, por ejemplo, la glucogenólisis? Se da, por ejemplo, en el caso, ¿no?, en que estemos haciendo ejercicio físico. Entonces necesitamos gran cantidad de glucosa a nivel plasmático. Entonces se degrada, ¿no?, el glucógeno en glucosa. Esto a nivel muscular, ¿no?, fundamentalmente, ya a nivel muscular. Entonces acá, por ejemplo, están viendo. Ahora, ¿en qué casos también a nivel del hígado se da en este caso la glucogénesis? ¿No? Cuando estamos, ¿alguien me puede decir en qué caso se da también? Estamos hablando aquí, cuando hay ingesta de carbohidratos y tenemos a consecuencia de su saciedad, entonces se da la glucogénesis. ¿Degradación de grasas? ¿Degradación de grasas? No. ¿En ayunas? En ayunas. No, en ayunas es otro factor importante, ¿no? En ayunas. ¿No? ¿Está bien ahí o no? ¿Está bien aquí? No. Cuando estamos en ayunas se da, ¿no? En ayunas se da la degradación, ¿no?, del glucógeno en glucosa. Porque va a haber una hipoglucemia, incluso eso está estimulado por ¿qué? Fundamentalmente en el ejercicio, fundamentalmente por la adrenalina, ¿no?, para que se vea. Y en ayunas por el glucagón. ¿No? Entonces son las dos hormonas que van. Ahora, cuando estamos en reposo, por ejemplo, se va a producir la glucogénesis. Pues no estamos necesitando de glucosa. Sabemos muy bien que la glucosa es fuente de energía que utilizan nuestras células para generar energía, el ATP, la adenosín-trifosfato. Entonces las células, para cumplir sus funciones, necesitan del ATP. Entonces es muy importante esta situación. Ya, entonces en esos casos, pues la glucogénesis, ¿no?, se produce cuando hay ingesta de
carbohidratos y en el reposo. En cambio, la glucogenólisis se produce cuando uno está haciendo ejercicio físico y en ayunas. Es lo fundamental que tenemos que tener aquí. Fundamentalmente, ¿no? La glucogénesis, estamos hablando de que, por ejemplo, en la ingesta de carbohidratos hemos dicho, pero esto a nivel del hígado, esto también a nivel del hígado, en cambio esto es a nivel muscular, ¿no? Entonces es lo que estamos haciendo. ¿Ya? Entonces es importante como introducción. Entonces ahora vamos a hablar de que, cómo se va a producir la regulación de la glucogénesis y de la glucogenólisis. Entonces van a hacer esta regulación a través, ¿no?, de la acción en dos enzimas, fundamentalmente. La glucógeno fosforilasa y la glucógeno sintasa. ¿Ya? Entonces, la glucógeno fosforilasa es importante en la regulación de qué? De la glucógeno. En cambio, la glucógeno sintasa es importante en la regulación de la glucogénesis. ¿Ya? Entonces, eso se va a comentar. Ahora, estas enzimas pueden ser reguladas a dos niveles. O sea, pueden ser reguladas a nivel hormonal. A nivel hormonal. Y también pueden ser reguladas a nivel alostérica, téricamente. O también hormonalmente. ¿Ya? Entonces aquí mismo. ¿Cuáles son las hormonas que van a regular, por ejemplo, estas enzimas? Van a ser, por ejemplo, en el caso de la glucógeno fosforilasa, van a ser la adrenalina y el glucagón, para que se dé la glucogenólisis. ¿Ya? Pues la adrenalina y el glucagón. Ahora, ojo, que estas, la adrenalina y el glucagón, igual pueden inhibir a la glucógeno sintasa, para que no se dé la glucogénesis. ¿Ya? Entonces, acá la que va a estimular a la glucógeno sintasa va a ser la insulina. ¿Ya? Entonces, la insulina. Ya, entonces aquí estamos hablando de regulación hormonal. Ahora, ¿cómo se produce este tipo de regulación? Se produce por acá. Entonces, si vemos, por ejemplo, acá en la glucogénesis, bien importante, ¿no?, lo que habíamos ido mencionando, acá, ¿no?, aquí está la glucosa, ¿no?, la glucosa 6-fosfato, la glucosa 1-fosfato, la uridina glucosa bifosfato y glucógeno. Entonces, acá es donde actúa esta enzima, la glucógeno sintetasa, más, ¿no?, las enzimas ramificantes. Entonces, acá, esta enzima es reguladora de nuestro proceso de la glucógeno. Aquí lo que sabemos igual. Vemos, por ejemplo, glucógeno se está degradando en glucosa 1-fosfato, glucosa 6-fosfato, glucosa sanguínea, que vaya a salir a la sangre, ¿no es cierto? Y la enzima reguladora es la glucógeno fosforilasa. ¿Ya? Entonces, para activar este proceso, necesitamos, por ejemplo, trataremos de hacer así. Haremos los fosfolípidos, ¿no?, los fosfolípidos.
Y aquí vamos a dibujar. Lo que estoy dibujando, ¿qué es? El receptor, ¿no? Porque aquí va a estar la proteína G, ¿no ve? Que tiene 3 subunidades, ¿no? Alfa, beta y gamma. Entonces, pero este va a ser el receptor, porque es una proteína. Su receptor es una proteína transmembrana, ¿no? Integral. Y acá es donde se va a unir el glucagón. Se va a unir la adrenalina. Entonces, una vez que se une acá, entonces a la proteína G, entonces va a ser que la subunidad alfa, ¿no? Más unido al GTP, ¿no? Entonces aquí, vamos a suponer que esta es la proteína G, ¿no? Sus subunidades, pues vamos a seguir acá. Acá es donde va a activar ¿a qué? A la adenil ciclasa, dependiente de ATP, ¿no? Entonces acá entonces el ATP, ¿no? En el AMP cíclico, ¿no? Aquí vamos a hacer el AMP cíclico. Entonces, y aquí vemos esa imagen, ¿no? AMP cíclico, y aquí están, ¿no? Los dos fósforos, aquí solamente un fósforo, ¿no? Y este AMP cíclico es el que va a activar a la proteína sinasa A, ¿no? Y sabemos bien que la proteína sinasa es un tetrámero, ¿no? Que está formado por 4 unidades, 2 reguladores y 2 catalíticas. Entonces, una vez activado, entonces está en específico, porque esa proteína sinasa A es dependiente de AMP cíclico. Entonces acá está las reguladoras. Aquí vamos a colocar con otro colorcito. Ya, entonces, y aquí ya vamos a tener estas. Reguladora, pero acá vamos a tener la que está bien dicho, ¿no? Aquí está en forma inactiva, la proteína sinasa inactiva, pero aquí ya va a estar la proteína sinasa A activa. No, y aquí estamos viendo eso. Proteína sinasa activa. Entonces, esta es la que va a activar ¿a qué? A la glucógeno fosfosinasa B, ¿no? Está inactiva, se va a fosfo. Aquí hay acciones de desfosforilación y fosforilación. Entonces, aquí va a haber la acción. Entonces, acá ya está. Entonces, la proteína sinasa activa, ¿no? La catalítica, entonces va a activar ¿a qué? A la glucógeno fosforilasa sinasa B. Le va a convertir en glucógeno fosforilasa A activa. Entonces, pero acá va a haber la fosforilación, acá el ATP, ¿no? Está convirtiendo en ATP, pero aquí le está proporcionando a esta enzima un fósforo. Entonces, una vez que esta ya está activa, esta va a activar ¿a qué? A la glucógeno fosforilasa B, ¿no? Lo activa. También aquí hay ATP, y esta glucógeno fosforilasa, lo que hemos dicho, ¿no? Entonces, esta es la que ya al final, ¿no? Va a estimular a que se produzca la glucogenolisis. Entonces, ese es el mecanismo. Entonces, hay un proceso de fosforilación. ¿Ya?
Entonces, ese es el mecanismo por el cual, por ejemplo, tanto la adrenalina como el glucagón, ¿no? Estimulando a esta glucógeno fosforilasa, producen el proceso llamado glucogenólisis. Ya, eso. Pero también hemos dicho que estas dos, ahorita estamos viendo, ¿no?, que están estimuladas encima para que se produzca la glucogenólisis. Pero estas dos hormonas también pueden inhibir, ¿no?, o sea, a la glucosintetasa, o sea, la glucosintetasa, ¿para qué? Para que no se produzca, en este caso, la glucogénesis. ¿Ya? Entonces aquí vemos. Entonces acá, inhibición, ¿no?, de la síntesis de glucógeno. Entonces igual, ¿no?, acá está tanto el glucógeno y la adrenalina se unen a su receptor, ya hemos hablado de la proteína G, luego activación de la adenilciclasa y ATP fósforos, dos fósforos se separan y el AMP cíclico igual activa la proteína sinasa A, dependiente, ¿no?, de AMP cíclico, lo activa, ¿no?, como este támero, pero la catalítica, ¿no? Y esta, por ejemplo, si se dan cuenta, acá esta glucógeno sintetasa está activa, pero no se va a inactivar. Se va a inactivar. Y esta inactiva ya no va a estimular, pues, a que se dé la glucogénesis. Ya no sé. Entonces ya no. Entonces por eso entonces estas también inhiben, ¿no?, a esta enzima. Hay inhibición de esta enzima. Hay inhibición de esta enzima. O sea, al inhibir esta enzima, entonces ya no se da la glucogénesis. Y sigue favoreciendo ¿qué? La glucogenólisis. Entonces ese es el mecanismo de regulación hormonal. Ahora alguien me dirá, ¿dónde, pero la insulina dónde participa? Si ven ustedes acá, por ejemplo, acá está la insulina. Para nuevamente, en este caso, en este primero, para nuevamente, es este caso, inactivar, ¿no ve?, a la glucógeno fosforilasa sinasa A, entonces necesitamos de una proteína, o sea, una enzima, la proteína fosfatasa 1, que esta está estimulada por la insulina. Entonces, esta está estimulando esta enzima, y esta enzima está inactivando a la glucógeno fosforilasa sinasa A. Está convirtiendo en inactiva. Entonces, por ese mecanismo, entonces, está evitando que se dé la glucogenólisis. ¿Ya? Entonces, bien importante eso. Entonces, la insulina actúa inactivando, o sea, el proceso de la glucogenólisis, ¿no?, pero a través de la estimulación de la proteína fosfatasa 1. ¿Ya? Entonces, ya está. Entonces, como pueden ir viendo, entonces la insulina, en el caso que está estimulado la glucosintetasa, entonces se va a dar la glucogénesis, ¿no? Entonces, ese es el mecanismo hormonal de regulación, ¿no?, del metabolismo del glucógeno en este caso. ¿Ya? Entonces, eso no se va a olvidar porque, nuevamente, las que estimulan la glucogenólisis son la adrenalina y el glucagón. Ya, las que estimulan. Bueno, pero tanto la adrenalina como el glucagón pueden inhibir a la glucogenosintetasa para que no se produzca la glucogénesis. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Y se puede estimular la glucogénesis, el proceso de la glucogénesis, gracias a la insulina, ¿no?, estimulando, ¿no?, incluso a la glucogenosintetasa, pero, ¿no?, a través de la proteína fosfatasa 1. ¿Ya? Pues como pueden ir viendo, ese es el mecanismo de regulación, ¿no?, del glucógeno, tanto de la glucogenólisis como de la glucogénesis. ¿Ya? Entonces, estaríamos hablando, esa es la regulación hormonal. ¿Ya? Ahora, la regulación alostérica. Esto se puede dar a nivel del hígado y a nivel muscular. ¿Quiénes va, por ejemplo, inhibir
En este caso, por ejemplo, en este sentido, estamos hablando que el glucógeno se va a degradar en glucosa 1-fosfato, ya hemos ido viendo acá, ¿no? A glucosa 6-fosfato y la glucosa sale de la sangre, ¿no? Eso. Entonces, ese es el proceso. Entonces, ¿quiénes van a vivir, por ejemplo, alostéticamente al proceso de la glucógenolisis, inhibiendo a esta enzima, la glucogenofosforilasa, la glucosa 6 y el ATP? O sea, cuando hay gran cantidad de ¿qué? De energía disponible, ¿no? Entonces, al haber energía disponible, como el ATP, ¿no? Hay suficiente cantidad de energía, hay exceso de glucosa, entonces se va a inhibir ¿qué? La glucogenólisis. Esto es la glucosa 6-fosfato, el ATP y la glucosa van a inhibir a la glucosa fosfolipasa para que no se dé la degradación del glucógeno. ¿Ya? Lo contrario, ¿no? En el caso de que ¿no? Queremos almacenar glucógeno, ¿no? Pues sabes muy bien que la glucógeno sintasa es la que ¿no? Está estimulada. ¿Por qué? Por la glucosa 6. Estamos hablando en el hígado. Y si veis, por ejemplo, en el músculo es lo mismo, ¿no? Lo que hemos dicho, la glucógeno fosforilasa, para que no se dé la glucogenólisis, entonces está inhibido. ¿Por qué? Cuando hay gran cantidad de glucosa 6-fosfato, de ATP, pero esto sí, a nivel muscular, juega un papel importante el ANP, sí. ¿Ya? Pero en este caso, ¿qué? Estimulando a la glucógeno fosforilasa. ¿Ya? Pues no se olviden, este. Entonces, como pueden ver, podéis preguntar, ¿no? Uno de los siguientes, ¿no? Sustancias químicas o moléculas, ¿no? Estimula a la glucógeno fosforilasa a nivel muscular. ¿Cuál es? El AMP cíclico. El AMP cíclico. Entonces, si se estimula, se va a dar la glucogenólisis, o sea, se va a degradar el glucógeno. ¿Por qué? Y es lógico, ¿no? Porque en el ejercicio hemos dicho, ¿no es cierto? Necesitamos gran cantidad de ATP, ¿no? Entonces, ese es un factor importante, ya no se va a olvidar. Pero a nivel muscular también importante es el calcio. ¿Ya? Entonces, cuando hay aumento del calcio intracelular, igual es importante eso para que se dé la glucogenólisis, la degradación, ¿ya? Del glucógeno en glucosa. ¿Ya? Entonces, vendría a ser la regulación alostética, ¿no? En relación, ¿no? A estos componentes que estamos mencionando. La glucosa 6-fosfato, el ATP, la glucosa propiamente dicha, ¿no? Entonces, y el AMP cíclico a nivel muscular, más igual el calcio. Aquí son calcios. Ahora, puede haber alteraciones, ¿no? Del metabolismo del glucógeno. Generalmente esto se debe, ¿no? A alteraciones del almacenamiento del glucógeno, ¿no? En los tejidos. Debido, por ejemplo, en este caso, tenemos la enfermedad de von Hippel, que se da, por ejemplo, por deficiencia, o sea, cuando hay deficiencia de enzimas de la glucosa 6-fosfatasa, se produce la enfermedad de von Hippel. Son enfermedades hereditarias, ¿ya? Que no son muy comunes. Tenemos la enfermedad de Pompe relacionado con la deficiencia de la glucosa, de la glucosidasa lisosómica, ¿ya? O se produce también. También se puede dar la enfermedad de Mach-Anderl por deficiencia de la fosforilasa muscular. Y se puede dar la enfermedad de Andersen por deficiencia de las enzimas ramificadoras. La enfermedad de Hers, igual por deficiencia de la fosforilasa, en este caso ya no hepática, ya no muscular, hepática. Y se puede dar la enfermedad de Forbe o Cori por deficiencia de la enzima desramificada. Estas son las enfermedades que se dan en relación de almacenamiento
de glucógeno a nivel de los tejidos. ¿Ya? Entonces son las enfermedades metabólicas. Eso sería en cuanto a la regulación del metabolismo de glucógeno. ¿Ya? Entonces, tómenlo en cuenta, muchachos. Voy a preguntar todo lo que me ha ayudado acá. ¿Ya? De todo lo que hemos mencionado.